Queridas, queridos, vamos a continuar con nuestra lectura y estudio de Freud, Una vida de nuestro tiempo, por el historiador norteamericano Peter Gay. Olvidé abrir el video de vida y obra de Sigmund Freud, que les muestro mientras yo comparto con ustedes el contenido del texto. Permítame un segundito, ya estoy acá. Mm, listo. Ajá. Le doy play. Y mientras yo comienzo a leer a partir de la página 139, a ver, un segundito, 155, ajá, del archivo, digámoslo así. Bueno, no, del archivo sería la página 139, de del libro sería la página 155. Estamos estudiando o conociendo acerca el periodo en el cual el doctor Sigmund Freud gesta, escribe y publica la interpretación de los sueños. Ajá. Dice Peter Gay, y esto está entre comillas: vimos poco a papá durante las vacaciones de verano de 1899, recordó Martin Freud muchos años más tarde. Eso no era lo habitual, puesto que Freud apreciaba el tiempo que pasaba en las montañas con sus hijos. Pero ese verano, con la urgencia de completar su libro y empezar a leer las pruebas de imprenta, entre comillas, se concentró en un trabajo que no podía descuidar. Cierra comillas, continúa Peter Gay. No obstante, discutió abiertamente el libro con su familia, lo que en su caso era excepcional. Otra vez, abre comillas, nos había hablado a todos sobre él, es decir, sobre el libro, e incluso nos alentó a que le contásemos nuestros sueños, lo cual hicimos con entusiasmo. Como hemos visto, algunos de los especímenes que aportaron los hijos de Freud resultaron publicables. Otra vez, entre comillas, incluso nos explicó en un lenguaje simple, continúa Martín, lo que podía entenderse acerca de los sueños, su origen y significado. Aquí viene la nota número 66. Permítame un segundito. Capítulo 3, nota 56. Sobre las palabras de Martín Freud, véase. Mm, no puede ser. A ver, un segundito. Tal vez me equivoqué de nota. Nota 64, con razón. Yo estaba leyendo la 56. 64, véase Martín Freud. Eh, Simplemente dice Freud, no sé a qué se refiere. Debe ser un libro hecho por Martín Freud, escrito simplemente llamado Freud, ajá, en honor a su padre, me parece. Ajá. Nota 64. Regresamos a la presentación y al texto. A ver, el libro, que pretendía ser una aportación trascendental a la psicología general, no podía permanecer como un empeño esotérico. Sin duda, la empresa freudiana necesitaba incorporar algún tipo de secreto. Si bien documentó con total libertad el poder incitador de los deseos y conflictos sexuales de otras personas, se negó a explorar los orígenes libidinales de sus propios sueños con la misma ausencia de inhibiciones. Pero esa ambivalencia con respecto a explorar la cantera de su propio pasado y de sus propios sueños en busca de materia prima no dejó de tener un precio. Más adelante, algunos de los más atentos lectores de Freud, en su mayoría colegas analistas, se sintieron bastante impresionados por su parcial resistencia a prestar atención al material personal. Carl Abraham le preguntó abiertamente a Freud si se había abstenido de modo deliberado de completar su interpretación del sueño de la inyección de Irma. Después de todo, las alusiones sexuales intervienen cada vez más hacia el final del relato de Freud. Nota 65. Permítame un segundito. A ver. Nota 65. Véase carta de Abraham a Freud el 8 de enero de 1908.
regresamos al texto. En un sentido, lo entiendo, queridas, queridos, como Freud efectivamente comienza a analizar sus propios sueños, aquellos de los que habla en la interpretación de los sueños, que les dejo en la descripción, por cierto, que estamos a punto, yo creo que un mes, tal vez dos, de empezar el estudio de la interpretación de los sueños con las traducciones comparadas. Ahorita solo les dejo la interpretación de los sueños en ediciones Amor Rortu en la descripción de este video y en el comentario fijado. Ajá. Pero en cuanto a, digamos, un análisis completo, eso es imposible. Ajá, en primer lugar. En segundo lugar, ya con lo que Freud nos expuso, de sus propios análisis, de sus propios sueños, nos da cuenta de una técnica. Ese es justamente el propósito, digámoslo así, del análisis. A través de el análisis, o podemos decirlo, la descomposición de uno solo de los fenómenos, procesos, de los eh, hechos psíquicos, que pueden ser los sueños, que pueden ser justamente las palabras, ¿no? Es como lo más común, el psicoanálisis, digamos, de una conversación. Ajá. Podemos dar cuenta, digamos, de la estructura psíquica. Ajá. Y no de la estructura psíquica nada más personal, sino de una estructura psíquica que podemos no extender, sino comparar con otras personas. Ajá. Es decir, no solo hablando de el análisis de una sola conversación, alguien podría dar cuenta de mis propias represiones sexuales. Ajá. Alguien también podría dar cuenta de mis propios intereses, de lo que yo quisiera para mí y para la gente que me rodea. Por ejemplo, ajá, mm, ahorita voy a simplemente avanzar diciendo que de haber expuesto el doctor Freud más de sí durante la interpretación de los sueños, no solo se exponía a la censura de su época, sino también a ser condenado de exhibicionista. Ajá. Ahorita ya con este comentario voy a continuar. Dice Peter Gay, mm, en el tono confidencial de los primeros analistas, Freud respondió pronto y con franqueza, lo que sigue entre comillas, palabras de Freud. En él hay una oculta megalomanía sexual. Las tres mujeres, Matilde, Sofía, Ana, son las tres madrinas de mis hijas. Y las tengo a todas. Fíjense, justamente, nota 66. Ajá. Carta de Freud a Abraham del 8 de enero, es decir, la contestación. Esto se los puedo mostrar en pantalla. Miren. Ajá. Carl Abraham le dice, oiga, maestro, como que se quedó corto en su análisis. Y esto, digamos, lo escribe de Abraham a Freud. Maestro, ¿qué pasó? ¿Por qué no nos cuenta más? Y Freud le contesta, al día siguiente, 9 de enero. Bueno, querido colega, querido alumno, querido amigo, si te soy sincero, en el sueño, el mismo sueño se queda corto al momento de mostrarnos la satisfacción de nuestros deseos. Pero si el deseo se queda corto en el sueño, podemos alcanzarlo a través de la lógica. Ajá, no a través del acto, sino justamente a través de la asociación. Y si yo en mi asociación las tengo a todas, ¿qué entiendes tú, querido? Ajá, una manifestación del deseo. Ujú. Vamos a dejar hasta ahí y regresamos a el la presentación y el texto. Carl Gustav Jung demostró no ser menos perceptivo. Invitado a comentar la tercera edición de la interpretación de los sueños, que estaba a punto de aparecer, objetó que las interpretaciones que había hecho Freud de sus sueños y de los de sus hijos eran superficiales.
Él y sus discípulos, agregó, habían pasado por alto el, entre comillas, significado esencial o personal, la, entre comillas, dinámica libidinal de sueños tales como el de Irma y, otra vez, entre comillas, lo más doloroso y personal de sus propios sueños. Sugirió que Freud utilizara los sueños de sus pacientes, otra vez entre comillas, en los que los verdaderos motivos finales son expuestos al descubierto sin piedad. A ver otra vez, en el que los verdaderos motivos finales de los en el que los verdaderos motivos finales de los sueños son puestos al descubierto sin piedad. Nota 69, 67. Carta de Jung a Freud del 14 de febrero de 1911. Ok, continúa Peter Gay. Freud estuvo de acuerdo y prometió hacer revisiones en el texto, pero no revelaciones profundas. El lector no merece que me desnude aún más frente a él. Nota 68. Dice Carta de Freud a Jung del 17 de febrero de 1911. Básicamente son las contestaciones. Los discípulos dicen, pero, y el doctor dice, no, muchachitos, momento. No se trata de eso el psicoanálisis. Se trata justamente de encontrar el proceso replicable. No de mostrarnos, no de un espectáculo exhibicionista, no es eso. Ajá. Dice el texto. De hecho, de los enigmáticos indicios de su pasado erótico en el que los colegas querían que profundizara, ninguno se vio abordado en las ediciones posteriores. Pues claro que no. Una de las tensiones que recorren la interpretación de los sueños es precisamente el choque, en gran medida subterráneo, entre la autorrevelación y la autoprotección. Pero Freud no creía que su falta de disposición a desnudarse más comprometiera de algún modo la exposición de su teoría. Es que no, queridas, queridos, justamente, mm, ¿cuál era el propósito del análisis de sueños? ¿Cuál es el propósito del psicoanálisis? Ajá. Eh, ya cuando, al menos les puedo aportar desde mi carrera en psicología, uno contempla un psicoanálisis post-Freud, después de Freud, se empieza a destacar este valorcito en algunos textos, no de Freud, sino de otros analistas u otros psicólogos, el insight, como si el psicoanálisis llevara, digámoslo así, a un despertar espiritual. No es así, queridas, queridos. Es más bien un despertar a veces terrible a nuestra propia naturaleza afectiva, ajá, nuestras propias facilidades en el deseo, no en el acto. Ajá. Y lo importante es justamente la asociación que se hace del deseo con el habla durante el análisis frente al analista. Ajá. Dice el texto. En vista de la importancia central del determinismo en el pensamiento de Freud, no es extraño que mientras estudiaba los sueños también reuniera material sobre lo que denominó psicopatología de la vida cotidiana. Antes de continuar, determinismo, se está hablando aquí de una secuencia lógica, ajá, de eventos. Uno más uno son dos, uno más dos son tres, ajá, y así. Ujú. Determinismo se entiende al menos como un abordaje de la naturaleza del pensamiento científico. Por cuanto A, entonces B. Ajá. Dice el texto. Los resultados no le sorprendieron. En lugar, a ver, permítame un segundo. Sí, correcto. El lugar común, la, entre comillas, la patología normal le ofrecía literalmente incontables ejemplos de accidentes, entre comillas, que el análisis demostraba que no eran en absoluto accidentales. Pronunciar mal un nombre con el que se estaba familiarizado, olvidar un poema favorito, extraviar misteriosamente un objeto, no enviarle a la esposa el ramillete de flores habitual en su cumpleaños. Todos estos eran mensajes que prácticamente empezaban a decodificarse.
Eran claves de deseos o ansiedades que el actor no estaba en condiciones de reconocer ni siquiera para sí mismo. Eso es la naturaleza de lo inconsciente, queridas, queridos. Aquello que nos ocultamos a nosotros de nosotros. Ajá. Dice el texto. mm, Ni siquiera a sí mismo. Aquí está. Esos descubrimientos conformaban el inequívoco respeto freudiano por el funcionamiento de la causalidad. Ajá. La ventaja diagnóstica implica, en, en su conclusión, perdón, me equivoqué. La ventaja diagnóstica implícita en su conclusión es demasiado obvia. Al invitar a la lectura científica de hechos aparentemente inexplicables y carentes de causa, y sirviéndose como testimonio de las experiencias más comunes, pone de manifiesto el orden oculto que gobierna la mente humana. Ujú. Esto es correcto. Les dejo también psicopatología de la vida cotidiana en la descripción de este video y en el comentario fijado, pero me llama la atención. eh, Una de las características, para bien y para mal, de esta biografía que estamos compartiendo es que no fue escrita por un psicoanalista. Hasta donde sabemos, Peter Gay simplemente era un historiador, al contrario de la biografía oficial de Sigmund Freud, que fue escrita, compilada también por Ernest Jones, ajá, ordenada, por Ernest Jones. Eh, Me llama la atención, digamos, esta declaración de Peter Gay, me regreso un poquito. Mm, Ciertamente se entiende que a partir de la interpretación de los sueños nace, digamos, la línea de investigación que le permite al doctor Sigmund Freud analizar. Aquí Peter Gay lo llama, entre comillas, la patología normal, o las cositas que nos pasan que ciertamente no son, los podemos denominar accidentes. Un pequeño olvido, se nos traba la lengua, mm, tener algo en la punta de la lengua, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Todo esto se ocupa o trata el texto Psicopatología de la vida cotidiana, pero justo encontrar, digamos, la razón de un pequeño desliz del habla, por ejemplo, es revelador, ciertamente, y aquí poco a poco se va mostrando la naturaleza de la técnica analítica. El análisis no necesariamente nos trae calma. El análisis podría llevarnos de un desliz, de un, ups, no quería decir eso, ajá, a un, pero pensándolo bien, eso es exactamente lo que quería decir. No quería herir a nadie, pero lo dije. Ajá. ¿Fue un error? Pues sí, pero fue mío. Soy responsable de, por ejemplo, ¿no? Eso, digámoslo así, no calma a la persona que cometió, entre comillas, el error. Eso lo fuerza a uno a llevar una relación específica con uno mismo. Ajá. Nos vamos acercando justamente a la ética freudiana. No estamos hablando de una moral como un deber ser, sino una forma de ser. ¿Cómo decirlo? No, me gustaría ser más específico, pero siento que me apartaría mucho del texto. Ajá. Ahorita voy a regresar al texto, simplemente diciendo que el psicoanálisis le permite a uno como individuo adquirir nuevas formas de trato para con uno mismo. Ajá. A partir de que no perseguimos nuestros errores en un sentido de malo, 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 sino ¿por qué? Ajá. Es otra clase, digamos, de uso a eso que nosotros como seres humanos podemos llamar error. Ujú. Dice el texto. Aparentemente, Freud se interesó por la importancia teórica de los lapsus a fines de 1897, cuando no pudo hallar una dirección que necesitaba en una visita a Berlín.
Prestar atención a su propia experiencia no era nada nuevo para él, pero en esos años de autoanálisis tenía una sensibilidad excepcional al más ligero indicio que pudiera conducirlo al trayecto desviado y tortuoso de la mente. Nota 69. Nos dice, véase la nota del compilador en Cartas de Freud a Fliss, página 355. Continúa Peter Gay. Desde el verano de 1898 en adelante, condimentó sus informes a Fliss con curiosos ejemplos de su psicopatología mundana. Lo que sigue entre comillas. Finalmente he comprendido una fruslería, no sé qué es eso, a la que dando vueltas durante, a la que llevaba dando vueltas durante mucho tiempo. Le escribió en agosto. ¿Qué es una fruslería? No lo sé. No dice. A ver, permítame un segundo. Tengo mi navegador abierto. Chucuchun, chucuchun. Fruslería. La fruslería es una cosa de muy poco valor o importancia o entidad, así está escrito. También se usa para describir un comentario u acción sin sustancia, trivial o pasajera. Permítame un segundo. Veo que no es correcto. Listo. Mm, dice el texto. Había olvidado el nombre de un autor de un poema que él conocía bien y podía demostrar que había reprimido ese nombre por razones personales cuya pista siguió hasta la infancia. Nota número 70. Nos dice en la nota 70, véase carta de Freud a Fliess del 26 de agosto de 1898. Continúa Peter Gay. Pronto surgieron otros casos, en especial el hecho de que no pudiera recordar el nombre de Signorelli o Signorelli, el gran pintor el autor del juicio final de Orvieto, y de que lo reemplazara por nombres como Botticelli o Boltrafio. En el análisis, que todo esto está en Psicopatología de la Vida Cotidiana, que les dejo en la descripción. En el análisis, Freud descubrió una trama compleja de asociaciones y represiones, que incluía una conversación reciente sobre la muerte y la sexualidad, entre comillas. Ahora bien, ¿a quién le habré de creer esto? Nota 71. A ver. Carta de Freud a Fliess del 22 de septiembre de 1898. Mm, es que miren, justamente, les muestro esto en pantalla. Mm, podemos decir que el psicoanálisis es simplemente hablar libremente de uno mismo. Ajá. Y por supuesto, podemos decir, eh, típicamente, de forma normal, todos tenemos una relación con nosotros mismos, una relación discursiva. Puede ser que no todo el mundo hable consigo mismo, digamos, en una situación controlada, en una situación de aislamiento, en una situación, por ejemplo, hablar con nosotros antes de dormir, estamos solos, no hay ningún problema, podemos hablar solos, no, nadie nos va a tomar como locos. Ajá. El mismo sueño es una narrativa que nosotros nos presentamos. Sin embargo, aquí introduzco la función del analista. Ajá. Podemos decir, nuestros sueños son de particular manera. A veces los recordamos, a veces no. Pero cuando nosotros, como individuos, consideramos la dinámica de la represión, ajá, es decir, buscamos temas específicos. ¿Por qué? Podemos decir, porque nos gustan. ¿Es todo? Buscamos
no solo temas, sino acciones específicas. ¿Por qué? Ir un poco más allá del simplemente hago y digo lo que quiero. ¿Por qué quiero eso? Ajá. Llegamos tarde o temprano al fenómeno de la represión. Bueno, es que yo hago, yo digo, yo quiero esto porque no quiero esto otro. Ajá. ¿Y por qué no quiero eso otro? Ah, mejor no hablo de eso. Ajá. No es un asunto, ahorita no estoy apuntando a nada, simplemente señalando la dinámica de la represión. Al nosotros, como analistas, introducir esa dinámica de la represión en la dinámica que tenemos con el analizante, la dinámica transferencial, por ejemplo, parece ser que usted quiere ser muy exitoso, muy exitosa y que todo lo que hace tiene que ser productivo. ¿Por qué? ¡Pum! Un ejemplo, queridas, queridos. Ajá. Esta clase, digamos, de ejemplo sencillo, de una indagatoria inocente, podría llevar a que la persona que tenemos enfrente, que le estamos preguntando, ¿qué necesidad tienes del éxito? Ajá. Se quebrante, llore, se deshaga en ese mismo momento frente a nosotros. No le estamos preguntando nada raro, simplemente ¿por qué? En ese momento, ¡puf! Entra en contacto con su propia narrativa, con su propia historia, con su propio pasado. Ajá. Puede llorar o puede enojarse hasta el hartazgo hacia nosotros. Ujú. Oiga, pero tranquilo, nada más le pregunté por qué quiere presentarse ante mí como una persona que lo ha logrado todo. Es que es usted un mediocre y no sé qué. Solo le estoy preguntando. Ujú. Realmente no lo entiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. El psicoanálisis es justamente estar conscientes de esa narrativa, en la cual, como individuos, queremos no solo introducir al otro, sino presentarnos a nosotros mismos. Ajá. Una narrativa, una historia, una serie de elementos que constituyen lo que nosotros nombramos como vida cotidiana o normalidad. Ajá. Dice el texto. Les regreso a ustedes a la presentación. Listo. Creíble o no, Freud le pareció que ese ejemplo de olvido intencional era lo bastante interesante como para que lo publicara. Apareció a fines de 1898, completado con un complejo diagrama en una publicación profesional dedicada a la neurología y la psiquiatría. Nota 72. Véase el mecanismo psíquico de forgetfulness. No sé cómo traducir esa palabra, forgetfulness. Forget es olvidar. Fullness, digamos como... ahí es donde fallo. Me acerco como a una capacidad. Ajá. Eh, ahorita no encuentro algún otro ejemplo que acabe en fullness. Ajá. Mindfulness como capacidad de pensar, capacidad de razonar, capacidad de pasar por la mente, mecanismo de pasar por el olvido. Ajá. Vamos a dejarlo así. De todos modos, tiene que ver con el olvido. Ajá. Regresamos a la presentación y al texto. A ver. Mm, Dice Peter Gay, Freud produjo un ejemplo aún más extraño de psicopatología de la vida cotidiana en el verano de 1899, cuando recogía el manuscrito de la interpretación de los sueños. Le escribió a Fliss que, aunque había intentado con todas sus fuerzas perfeccionar el libro, este todavía contenía 2467 errores. No, bueno, hablando del obsesivo, ¿eh? Nota 73. Véase carta de Freud a Fliss
del 27 de agosto de 1899. Dice el texto. Desde luego, el número parece totalmente arbitrario. ¿En serio? No lo sé. Todo lo que Freud quiere decir es que el libro de los sueños estaba desfigurado por una gran cantidad de errores. ¿En serio? No lo sé. Pero para Freud no había en la actividad mental ninguna acción meramente caprichosa y en consecuencia analizó el número en una postdata. A ver, a ver, a ver. De hecho, Freud valoraba lo bastante esa pequeña pieza de trabajo detectivesco como para pedirle a Fliss un año más tarde que le devolviera la nota que lo escribí, que lo describía. Nota 74. A ver, véase carta de Freud a Fliss del 24 de septiembre del año 1900. Ok. Apareció un tiempo, apareció a su tiempo en la psicopatología de la vida cotidiana con una interpretación más elaborada. Freud había leído en el periódico que retiraba un general que él conoció mientras servía en el ejército. Esa nota lo llevó a calcular cuándo podría retirarse también él, y combinando diversos números que se le ocurrieron, decidió que todavía tenía ante sí 24 años de trabajo. Freud había llegado a la mayoría de edad a los 24 años. En ese momento tenía 43. Sumados daban 67. Y el 24 y el 67 juntos explicaban el 2467. Que de manera casual escribió en su carta a Fliss. El número aparentemente accidental, en pocas palabras, corporizaba el deseo de disfrutar de otras 2 décadas más o menos de vida activa. Nota 75, se me va la voz. Véase Psicopatología de la Vida Cotidiana, Standard Edition, volumen 6, páginas 242 y 243. Dice el texto. Freud completó el manuscrito de la Psicopatología de la Vida Cotidiana en enero de 1901. En mayo tenía las primeras pruebas del libro que le disgustaba sinceramente y expresó de que a los otros les disgustara incluso más. Nota 76, eso está extraño. Véase carta de Freud a Fliss del 8 de mayo de 1901. ¿Por qué extraño, queridas, queridos? Si uno escribe un libro, espera que ese libro guste, que ese libro sea comprado. Les puedo decir que, al menos dentro de mi percepción de los libros freudianos, no tengo nada ni a favor ni en contra de la psicopatología de la vida cotidiana. El chiste, su relación con lo inconsciente empieza muy mal y termina gloriosamente. Ujú. El chiste es su relación de lo inconsciente, pero ahorita que lo pienso, justamente hay una resignación en este punto por parte de Freud, no de que sus libros tengan que gustar, sino una resignación, yo podría decirlo hasta sabia, de que su obra provoca algo. No sabemos qué, pero provoca algo. Ajá. Eso es profundamente poderoso, queridas, queridos. Es decir, te voy a decir algo, si te gusta o no, no me importa, de todos modos tengo que decírtelo. Ajá. Dice el texto. Lo que estaba en juego no era solo el ánimo deprimido que habitualmente visitaba a Freud cuando uno de sus escritos se aproximaba a la publicación. El libro estaba profundamente ligado a sus relaciones con Fliss, que se estaban deteriorando. La vida cotidiana, entre comillas, le escribe a Fliss, está llena de referencias a ti, unas manifiestas o obvias, para las cuales tú proporcionaste el material y otras ocultas, cuyo motivo retrocede hasta ti. El lema es también un regalo tuyo. En general, dice Peter Gay, Freud veía el libro como un testimonio de él, entre comillas, papel que has desempeñado para mí hasta ahora. En nota 77, véase carta de Freud a Fliss del 7 de agosto de 1901. Permítame un segundito. A ver, estoy tentado a acabar el texto en la página siguiente. Vamos a ver cuánto nos toma. Ese papel fue más importante de lo que Freud había estado dispuesto a admitir.
y con un notable despliegue de franqueza presentaba pública y pormenorizadamente la injusticia que había cometido con Fliss como una demostración más de la psicopatología de la vida cotidiana. En uno de sus encuentros, Freud había informado a Fliss, un gran amigo, sin duda, como si se tratara de un descubrimiento, que solo se podían comprender las neurosis sobre la base del supuesto de que el animal humano está dotado de una constitución bisexual. Fliess llamó la atención de Freud sobre el hecho de que él mismo, Fliess, había formulado esa idea años antes, y que en aquel entonces Freud no había pretendido compartir su concepción. Al reflexionar sobre esta afirmación de Fliess durante la semana que siguió, que siguió, recordó por fin Freud el episodio y reconoció que Fliess tenía derecho a reclamar la prioridad, es decir, sobre la naturaleza bisexual constitucional en el ser humano. Ujú. Esto es muy sencillo de explicar, queridas, queridos. Eh, Cuando niños solo conocemos un cuerpo y no es el de mamá, es el nuestro. Ujú. Al nosotros desarrollar un afecto hacia nuestro propio cuerpo, un afecto libido, un afecto de cariño, ajá, hacia nosotros mismos, extendemos de manera indistinta ese afecto. Es decir, te quiero, me interesas, quiero saber, quiero escucharte, quiero verte. Por poner ejemplos. Ajá. Y esto en la infancia, en la niñez. Por eso también es, digamos, esta facilidad de querer en la infancia, algo que nos permite a nosotros recordar nuestra propia infancia como un tiempo idílico, como un tiempo fabuloso. Ajá. Entonces, en resumen, no es que la adultez nos eche a perder, no, 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 queridas, queridos, es que justamente a partir de las frustraciones, nuestra libido se va retrotrayendo, impedimos a nuestra propia libido la libertad de amar. Eso puede corregirse no necesariamente con psicoanálisis, sino con voluntad. Ajá. El psicoanálisis nos lleva a eso justamente, a considerar cómo nuestras propias frustraciones nos van llevando a apartarnos, pero para amar no necesitamos ni el análisis ni el permiso del analista, sino simplemente un acto, digámoslo así, desafiante hacia nosotros mismos. Ujú. Vamos a continuar con el texto. A ver, a ver, a ver. Va, 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 va. Mm, es correcto, aquí está. ¿Cómo fue Fliess el que propuso esto? Pero agregó, él había olvidado realmente la comunicación de Fliess. Al reprimir la conversación anterior, se había apropiado de un mérito que no le correspondía. Lamentándola, señaló su amnesia intencional. Es difícil renunciar a la pretensión de originalidad. Véase nota 12 a pie de página. Más tarde Freud le dio el nombre técnico de criptopnesia a este tipo de olvido útil, conveniente. Ajá. Criptopnesia. Dice el texto. En la psicopatología de la vida cotidiana, Freud sintió ese incidente en Freud situó ese incidente en un capítulo sobre el olvido de impresiones e intenciones. Nota 78, véase psicopatología de la vida cotidiana. Aquí en la nota 78 dice el nombre abreviado de Fliess aparece solo en las primeras ediciones. La referencia debió necesariamente tener algún efecto en Fliess. Ok. Esa ubicación oculta, dice Peter Gay, oculta al lector la estocada emocional. Pero para los dos amigos, que pronto dejarían de serlo, el episodio era desagradable e incluso doloroso en extremo. Desde luego, el mundo no tenía modo de saberlo, y el casi perverso deseo de Freud de que a nadie le gustara su vida cotidiana, su texto, su psicopatología de la vida cotidiana, no se vio realizado. El libro no estaba destinado a permanecer como propiedad privada de unos pocos especialistas. El lenguaje técnico que incluye es mínimo. Freud lo atiborró con decenas de anécdotas, compilando una entretenida antología de errores motivados
suyos o de otras personas, y reservó ideas teóricas sobre el determinismo, el azar y la superstición para el último capítulo. Uno de los relatos más felices que encontró en su periódico favorito. Me detuve un poquito porque aquí hay otro determinismo. El determinismo que leímos en un principio es lógico, por cuanto A, entonces B. Pero este determinismo no recuerdo exactamente. Me parece que es más bien una cuestión, digámoslo, de creencia. Ajá. Sí, efectivamente, Freud aborda el determinismo en Psicopatología de la Vida Cotidiana, pero no recuerdo. Lo he reprimido justamente y es una represión que yo tengo que atender. Ajá. Estudiar eso otra vez. ¿Qué clase de determinismo aborda Freud en Psicopatología de la Vida Cotidiana? Dice el texto, uno de los relatos más felices que encontró en su periódico favorito, el Nud, la nueva prensa libre, no me obliguen a leer en francés, se refiere al presidente de la Cámara del Parlamento austriaco. Previendo una sesión tormentosa, la abrió ceremoniosamente declarando, se cierra la sesión. Nota 79. Eso es muy bello, muy, eso sí me dio risa. Véase página 59. Está citando un artículo de R. Meringer. Eh, Está aquí entre alemán, francés. No, es alemán, entonces se los muestro en pantalla. No quiero leerlo en alemán tampoco. Soy pésimo leyendo en francés y en alemán. Wie man sich versprechen kann. Neue- no sé cómo se lee esto en alemán. Pensé que era francés. Frerepres. 23 de agosto de 1900. Ok. Miren, rápidamente les muestro. Aquí estamos, página, bueno, nota 79. Tal vez deje de leer aquí, ¿vale? Yo creo que sí. Imposible equivocarse. Uy, imposible equivocarse acerca del deseo secreto que había detrás de un lapsus tan ostensible, tan obvio. Ajá. Pero a lo largo de todo el libro, Freud sostiene que los otros errores de pensamiento, lenguaje o conducta, mediante, aunque menos legibles, apuntaban sistemáticamente hacia la misma conclusión. La mente está gobernada por leyes. La psicopatología de la vida cotidiana no añadía nada a la estructura teórica del psicoanálisis, y sus críticos se quejaron de que algunos de sus ejemplos resultaban excesivamente forzados o de que el concepto mismo del acto fallido freudiano era tan vago que no se podía someter a pruebas científicas de verificación. ¿En serio? Incluso así, este es el libro más leído de Freud. Tuvo no menos de 11 ediciones y fue traducido a 12 idiomas en la vida del autor. Oh, entonces fracasó el doctor Freud en su empeño de que no le gustara a nadie. Aquí, como ven, no solo hay unas notas que ahorita nos ocupamos, sino que hay una separación, ¿m? Una separación que nos marca quizá la presencia de otro tema que no se ve que acabe rápido, ¿o sí? A ver, permítame un segundo. Ah, miren, estas fotografías o imágenes no las conocía. Tal vez estamos a punto de acabar el capítulo. Eso sería fabuloso, queridas, queridos. No, no, miren. Mm, página 161. Esto está bello. 161. Continúa el texto. ¿Quién es? ¿Es el papá? No. Ah, miren. El profesor de religión de Freud. Freud con 16 años junto a su mamá. Esto sí lo han visto. A ver, ¿sí están viendo el texto? Sí, es correcto.
A ver, 161. ¿Y esta qué página es? 160. Sí, miren. Me llama la atención. No sé si este sea un salto también. Vamos a asumir que no. Vamos a dejar todo esto para el siguiente video, aunque es nada más una página. Vamos a leerlo, vamos. Vamos a darle nota 13, hablando de que la psicopatología de la vida cotidiana fue el libro más traducido en tiempo de vida de Freud, en vista de del determinismo freudiano. Ah, ya me acordé, determinismo. Era, las cosas son porque, las cosas son de una manera porque tienen que ser de esa manera. Ajá. No estamos hablando, digamos, de un determinismo lógico por cuanto A, entonces B, sino, me acuerdo, no me, me acuerdo del ejemplo, sí lo escuché en mi seminario. Ese vidrio se rompió porque así tenía que romperse. Ajá. Se rompió de determinada manera porque así tenía que romperse. Podríamos comprender el determinismo en Freud, digamos, como no una extensión, una forma del determinismo lógico. Por cuanto A, entonces B. Ajá. Y eso me acuerdo que también me costó trabajo de entender cuando leí Psicopatología de la vida cotidiana, el determinismo. Ujú. En vista del determinismo freudiano, algunos psicoanalistas han señalado con justicia que la técnica de la asociación libre no tiene un nombre correcto. Después de todo, las secuencias de ideas y recuerdos que el analizado produce en el diván tienen interés precisamente porque están visibles, pero insolublemente ligadas entre sí. Están invisible, perdón, lapsus. Invisible, pero indisolublemente ligadas entre sí. Es que ese es el punto, queridas, queridos. Lo que se le critica a Freud. mm, no hay nada, digamos, casual, ajá, que es, digamos, una extensión o una conclusión lógica del determinismo. Si A, entonces B, o por cuanto A, entonces B. Ajá. Eh, Se extiende justamente a la relación entre el sueño, sus elementos, el lenguaje y el sujeto. Ajá. Ahora, si podemos decir, abandonando nuestra voluntad, digamos, de hablar de manera consciente, ajá, entregándonos a una asociación libre, se entiende que con la asociación libre se introduce lo inconsciente de forma tal que nos acercamos de manera consciente a eso inconsciente que nos habita, que somos y que al mismo tiempo no somos, ajá, un poquito complicado, pero que nos da forma. Ujú. Y si nosotros nos aproximamos justamente a eso inconsciente que puede salir de manera más o menos estructurada, de manera más o menos comprensible, incluso ya a un analizante inserto en el análisis, digamos, en el hablar de sí mismo, ajá, que un psicoanálisis comience un día con esto. Llegan, se sientan frente a ustedes y les dicen de manera consciente su analizante, bla, bla, bla. Continúe. Bla, 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 ¿por qué? Esto y aquello, bla, 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 bla. Ajá. Entonces, queridas, queridos, no se trata, repito, de un ejercicio de poder que realice el analista hacia su analizante, que puede llegar y decirle en cualquier sesión, bla, bla, bla. Interprete, analista, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eres tú quien viene a interpretarse a sí mismo frente a mí. Ajá. Para introducirte yo en la asociación libre. Entonces, continúa, bla, bla, bla.
Ajá. Por ejemplo, ahorita, híjole, es que me gusta, digamos, esta clase de apariciones, esta clase de dinámicas que a veces ocurren en cualquier texto sin que yo las busque. Ajá. Sobre esto de tantas ediciones y traducciones de psicopatología de la vida cotidiana, véase la introducción del editor. Esto seguramente lo encontrarán muy al principio del estudio que hicimos, psicopatología de la vida cotidiana. Ah, vamos a continuar ya para ver las fotografías que me dio mucho gusto encontrarlas. Freud creía que el orden oculto de la mente no había sido advertido por los psicólogos debido a que muchas operaciones mentales, después de todo las más importantes, son inconscientes. Es que justamente si los mismos psicoanalistas decían, es que no hay asociación libre, es que no están entendiendo, queridos. Ajá, es que no lo están viviendo. Para que la interpretación libre hay que hacerla libre. Entonces, no solo es cuestión de divagar, es cuestión de reconocer la importancia de esa clase de actos mentales que, desde una perspectiva externa, pueden parecer divagación. Ajá. Continúa el texto. Freud creía que el orden oculto, mm, bueno, Freud no descubrió lo inconsciente. En la época de las luces, algunos estudiosos sensibles de la naturaleza humana habían reconocido la existencia de la mente inconsciente. Uno de los genios alemanes del siglo XVIII favoritos de Freud, Georg Christoph Lichtenberg, recomendó el estudio de los sueños como la avenida que conducía a un autoconocimiento de otro modo inaccesible. Goethe y Schiller, a quienes Freud podía citar durante horas, habían buscado en el inconsciente las raíces de la creación poética. Los poetas románticos, tanto en Inglaterra y Francia como en los estados alemanes, rindieron tributo a lo que Cole- Coleridge denominó, entre comillas, los reinos crepusculares del inconsciente. En la época propia de Freud, Henry James vinculó explícitamente el inconsciente con los sueños. El narrador de su novela corta, Los papeles de Aspern, habla de, entre comillas, la inconsciente actividad mental del dormir. Nota 81. Están viendo el libro, ¿verdad? Sí, es correcto. Ok, está bien. Uy, dice el texto. mm, nota 81. En Tales of Henry James, compilación de Christoph Wegelin, los papeles de Aspern. Ajá. Traducción en Barcelona por Tusquets, 1982. A ver, aquí Freud podría descubrir formulaciones muy singulares en los memorables epigramas de Schopenhauer y Nietzsche. Su contribución particular consistió en tomar una noción indefinida, podríamos decir poética, y otorgarle precisión, convirtiéndola en el fundamento de la psicología, al menos en vida de Freud. Ajá. Y esto es lo hermoso también, cómo esa psicología puede cobrar vida al día de hoy, dice el texto, y otorgarle, no, ah, mediante la especificación de los orígenes y contenidos del inconsciente y sus imperiosos modos de pugnar por la expresión, entre comillas. A través del estudio de la represión patológica, el psicoanálisis se vio forzado a tomar en serio el concepto de lo inconsciente, observó más tarde. Lo observó en eh, presentación autobiográfica. Se las dejo en la descripción. También, ¿por qué no? Presentación autobiográfica. El propio Freud decía que su teoría de la represión es la pieza clave para la comprensión de las neurosis. Nota 83. Mismo texto, presentación autobiográfica.
pero no solo de las neurosis. Lo inconsciente está constituido en su mayor parte por materiales reprimidos. Este inconsciente, tal como Freud lo conceptualiza, no es el segmento de la mente que alberga pensamientos no visualizados en un momento dado, pero fácilmente recordables. Esto es lo que él denominó preconsciente. Lo inconsciente propiamente dicho se asemeja a una prisión de máxima seguridad que mantiene encerrados a elementos antisociales, recién llegados o que llevan ahí años, tratados con dureza y severamente custodiados, pero más bien incontrolados y siempre intentando fugarse. Esta es una, no recuerdo esta analogía, esta comparación de lo inconsciente con una prisión. Mm, yo más bien compararía lo inconsciente con un niño, una niña, ajá, con ganas de hacer todo al mismo tiempo. Ujú. Por supuesto, esto lo sentimos nosotros a veces como ansiedad, ya de adultos, ajá, pero cuando nos acercamos a los motivos justamente de ese deseo infantil, podemos aterrizar en una cuestión práctica, ajá. No solo, digamos, un contacto con lo inconsciente, no como criminales, sino justamente como nuestros propios deseos infantiles, lo que queríamos, lo que queremos todavía de adultos, pero que, digamos, se siente en el cuerpo. Ajá. Lo que queremos y a veces no queremos admitir, lo que queremos y a veces nos espanta. Lo que queremos, pero que al mismo tiempo, si tenemos, dejaríamos de ser quienes somos. Ajá. La represión no es, en un sentido amplio, un castigo de nosotros a nosotros. Es más bien un me doy forma a mí mismo. Ajá. Vamos a continuar, queridas, queridos. Solo logran irrumpir con intermitencia y a un alto precio, tanto para sí mismo como para otros. Hablando de, digamos, los deseos inconscientes o lo inconsciente, el contenido de lo inconsciente. El psicoanalista que trabaja con el deseo de destruir las represiones, por lo menos en parte, tiene en consecuencia que reconocer los graves riesgos que esto supone y respetar el poder explosivo del inconsciente dinámico. Por eso está el lenguaje, queridas, queridos. Hay veces que hacemos sin hacer. Hay veces que decimos sin decir. Es lo maravilloso del lenguaje y lo importante también de conocer el lenguaje y las posibilidades de lo inconsciente, porque ahí Peter Gay tiene razón. El ejemplo que les puse al principio, hemos dicho algo que simplemente fue un por qué y la gente o lo puede tomar. Me ocurrió hace tiempo una situación muy particular. Eh, llega una mujer muy enojada y con ese enojo empieza a decir, es que yo quiero a mi hermana y yo quiero a mi hermana y yo quiero a mi hermana. Pero lo que estaba diciendo, yo quiero a mi hermana y por lo tanto destruyo sus cosas. Yo quiero a mi hermana y por lo tanto la insulto. Yo quiero a mi hermana y por lo tanto eh, le hago caras. Por ejemplo, no es exactamente lo que decía, pero lo que decía a mí me dio la clara impresión de que esta mujer odiaba a su hermana y que decía, yo quiero, yo amo a mi hermana como una forma de convencerme a mí. Ajá. Y claro está, era una pésima actuación de ella. Ajá. Es decir, yo no le creía que quería a su hermana. Ajá. Y cuando yo le pregunto, ¿y por qué odia a su hermana? ¡Pum! Explotó. ¿Cómo se atreve a decir es usted un imbécil? Es usted un... Y cuando se iba, me da las gracias. Muchas gracias. De hecho, se fue muy diferente que cuando llegó. Ahorita que lo recuerdo. Y por supuesto, no paró de impetarme así de que es usted un bla, 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 hasta que llegamos a la puerta de salida los dos. Yo la conduje a la salida. Me da las gracias. De manera honesta. Y fue así como, ok. Pero
En ese sentido, justamente, ella decía sin decir, odio a mi hermana. Ajá. Yo lo puse en palabras. Ella explota, ¡pum! Que de por sí venía, pero se fue más tranquila, de hecho, después de no solo impetar a su hermana y asegurarme que ella no odiaba, sino después de decirme a mí mil cosas, ¿no? Fue así como, ah, ok, ok, bueno, es todo, afuera. Gracias. Y de hecho sí, su gracia se sintió completamente distinto a ese de que quiero a mi hermana, quiero a mi hermana, quiero a mi hermana. Bien. Dice el texto, puesto que las obstrucciones que la resistencia levanta en el camino son poderosas, hacer consciente lo inconsciente es en el mejor de los casos muy difícil. No. No, 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 no. Esto es lo que les digo, queridas, queridos. Está escribiendo una persona que no es analista. A veces lo inconsciente se revela, para que vean la dificultad, quedarse callado. Un analista puede revelar lo inconsciente, claro está, esto depende mucho de la relación del analista y y el analizante, el paciente, entre comillas, no son pacientes, son impacientes, pero eh, si la relación se acomoda de manera tal, el psicoanalista puede quedarse callado y eso revelarle algo al analizante, al paciente, entre comillas. Ajá. Pero depende también de la habilidad del analista. Ujú. Depende de la relación. Es justamente algo en lo que se inserta la técnica analítica. Pero vamos a continuar. El deseo de recordar se afrenta o se encuentra, se opone al deseo de olvidar. Este conflicto, incorporado en la estructura del desarrollo mental prácticamente desde el nacimiento, eso es falso, es la obra de la cultura, tampoco es verdadero eso. Ya opere externamente como policía o internamente como conciencia moral. Aquí estamos hablando justamente de el origen del conflicto que le da el origen justamente al psicoanálisis, el origen y la identidad técnica y cultural del psicoanálisis. Ajá. Porque, queridas, queridos, reprimimos no a partir del nacimiento. Justamente, si hablamos de algo inconsciente es porque en un momento de nuestra vida, al menos en nuestra fantasía y en nuestra palabra éramos completamente libres. Por ejemplo, que se muera papá, que se muera mamá, que se muera todo el mundo. Oye, pero entonces estaría solito. Ah, sí, no, no, entonces que no se muera nadie. Entonces, que papá no vaya a trabajar porque quiero jugar con él. Que mamá no se vaya al baño porque quiero jugar con ella. Oye, pero es que ellos tienen que trabajar, tienen que ir al baño. Mm, Entonces no sé qué querer. Ajá. El niño empieza, el niño, la niña, los infantes empiezan a explorar el mundo primero a través de la fantasía, luego a través de los actos. Se dan cuenta que el dolor existe, que el dolor es real. ¿Por qué? Porque a ellos también les duelen cosas, tanto física como afectivamente. Ajá. Y entonces, al momento de que el niño, la niña, y esto es un momento hipotético, ajá, esto no es ley en todos los seres humanos. Niño o niña encuentran que su deseo no es tan bueno, entonces dicen, atrás deseo, ya no te quiero. Pero el deseo, claro está, tiene que seguirse reprimiendo, porque si yo no lo reprimo, entonces el deseo nace después. Ujú. Entonces, si nosotros como sujetos nos colocamos a nosotros mismos, no frente a todo deseo, sino frente a deseos específicos que atentan en contra de nuestra idea, de nuestro sentir, de nuestra propia estructura, que puede ser muy sencillo, no tenemos que irnos tanto como deseo edípico, es simplemente, se me antoja un helado. Oye, papá, pero ya comiste mucho azúcar hoy. Tenemos antecedentes de diabetes, ¿sabes? Sí, pero yo quiero un helado. Bueno, tal vez no un helado, pero ¿qué te parece unas gomitas? Ok, pero quiero azúcar. Ajá.
Por ponerles un ejemplo, la represión es un fenómeno multidimensional, ajá, pero en una cuestión, digamos, de, ¿cómo decirlo? ¿Qué tal si tomamos la represión como un evento sí personal, sí dinámico, pero también que se extiende a lo largo de varias generaciones? Ajá. No nada más estamos hablando de una relación que establece un sujeto consigo mismo, sino una relación que como especie hemos establecido con nosotros mismos. Ay, también este comentario me lleva a muchas otras cosas, pero regresando al texto, eh, más allá de que el origen de la misma ley se encuentra justamente en esta dinámica, yo contra yo, ustedes contra ustedes, ajá, y al fin y al cabo todos contra todos, eh, hay un texto fundamental. No solo el texto de la represión, que también les dejo en la descripción, Tótem y Tabú, donde Freud se acerca al fenómeno no tanto de la represión, pero sí de la formación del lazo social. Ajá. Y esto es de los primeros textos sociológicos del psicoanálisis, que hay muchos. Pero en cuanto a justamente la formación del lazo social, no viene desde el nacimiento. Es más, cuando somos bebés, nacemos ciegos básicamente, hasta que los procesos de desarrollo neuronal nos permiten distinguir objetos. Ajá. Entonces, el único objeto posible en la infancia primera, recién nacidos, somos nosotros mismos. Ajá. Y podemos decir, la represión nace con la posibilidad de amar. Ajá. Y el amar no es un fenómeno universal, es más bien un fenómeno que el ser humano crea para hacer lazos con sus semejantes, en primer lugar con sus padres, pero, repito, ¿qué tal si los padres nunca existieron? ¿Qué tal si esta personita, este niño o esta niña, fue criado por abuelos? ¿Y qué tal si entre los cuatro abuelos le dieron todo siempre a ese niño o a esa niña? ¿Qué tal si en el primer momento en el que la niña, ya tal vez no de 2 meses, tal vez no de 5 días de nacida, sino de 15 años, le dice a su abuelo, quiero un PlayStation 5 y quiero un Xbox One y quiero toda la colección de Harry Potter en todos los idiomas conocidos. Y si no me la das, me mato. ¿Qué harían ustedes? Ajá. ¿Qué amor hay de esa niña hacia sus abuelos? ¿Qué clase de frustración tendría esa personita posible en su propia vida? Ajá. Es curioso cómo para que haya represión tiene que haber amor, no deseo, amor. Para que haya amor, tiene uno, como sujeto humano, que tolerar la frustración. Es decir, amor. El amor y el dolor están muy cercanos, queridas y queridos. Y justamente a través de esta relación entre represión, amor y dolor, es como formamos justamente nuestro lazo social, nuestras construcciones cada vez más amplias. Ajá. Ya me tardé mucho, pero bueno, está buena la lectura. El mundo teme las pasiones incontroladas, dice Peter Gay, y a lo largo de toda la historia que conocemos, consideró necesario marcar a fuego como mal educados, inmorales e impíos los más insistentes impulsos humanos. Ok, está haciendo una descripción, Peter Gay. Pues adelante, no es tan analítica, de hecho no es analítica, pero que continúe.
con procedimientos que van desde la publicación de libros sobre la etiqueta hasta la prohibición de desnudarse en las playas, desde la descripción de la obediencia a los superiores hasta la prédica del tabú del incesto. La cultura canaliza, limita y frustra el deseo. No. Pero bueno, continúa Peter Gay. La pulsión sexual, lo mismo que otras pulsiones primitivas, pugna de modo implacable por obtener gratificación frente a las prohibiciones rigurosas y a menudo excesivas. El autoengaño y la hipocresía que sustituyen las razones reales por, entre comillas, buenas razones, son las compañías conscientes de la represión. Niegan las necesidades apasionadas por el bien de la concordia familiar, la armonía social o la respetabilidad. ¿Y qué tal la supervivencia? Es que es muy sencillo, queridas, queridos. La represión también tiene una función de supervivencia. Si yo tengo permiso a todo y el vecino tiene permiso a todo, pues obviamente no podemos existir en el mismo lugar. Uno de los dos tendrá que morir y yo para proteger mi identidad, mi vida, pues mejor no digo lo quiero todo. Ajá, mejor digo quiero esto de allá donde el vecino no está. Ajá. Por poner un ejemplo, es una cuestión también lógica. Dice el texto. Niegan estas necesidades, pero no pueden destruirlas. A Freud le gustaba el fragmento de Nietzsche, que le citó uno de sus pacientes favoritos, el hombre de las ratas. Dice Nietzsche, yo hice esto, dice mi memoria. No puedo haber hecho esto, dice mi orgullo, y permanece inexorable. Finalmente la memoria cede. Nota 84. ¿Leímos tanto hoy? A ver, sí, ¿qué cosas? Les dejo el caso del hombre de las ratas en la descripción. Qué lectura tan pesada fue hoy, pero está bien, está bien. El orgullo es la mano coactiva de la cultura. No estoy tan seguro de que la cultura tenga orgullo. Los sujetos tenemos orgullo, la cultura no tanto. Pero bueno, el orgullo es la mano coactiva de la cultura, la memoria y el registro del deseo en el pensamiento y la acción. Es posible que el orgullo. ¿La historia será orgullo, queridas, queridos? No lo sé. Es posible que el orgullo prevalezca, pero el deseo sigue siendo el rasgo más exigente de la humanidad. Esto nos lleva de nuevo a los sueños. Ellos demuestran exhaustivamente que el hombre es el animal que desea. Sobre esto trata la interpretación de los sueños, sobre los deseos y su destino. Correcto. Ciertamente, hay partes de la descripción de Peter Gay que no me agradan del todo, pero veamos por último estas fotografías. Freiberg, lugar de nacimiento de Freud, actual Checoslovaquia. El pueblo aparece dominado por una torre de iglesia y rodeado de campos que constituyen las delicias de la niñez de Freud y dejaron una huella imborrable en su memoria. La casa donde nació Freud no se alcanza a ver. 6 de mayo de 1856. No se ve, pero ya me la sé la fecha. Sigmund Shlomo Freud. Freud a los 8 años, más o menos tenía 50 años su papá. ¡Wow! Fue el padre de Freud, un comerciante judío, quien los lleva a todos a vivir a Viena. El Prater, famoso parque de Viena, con sus numerosos paseos y restaurantes. Miren qué lindo. 1860. Los padres de Sigmund lo llevan a menudo a este lugar. No. Viena. Claro, esta ya no es fotografía, esta es una ilustración. 1873, año en el que Freud entra a la universidad. Qué hermoso eso. Qué emoción. No sé si sepan que Freud consideró por un tiempo ser abogado. Después, al final, se decide por la medicina, pero nunca abandona también la lectura de los textos jurídicos. Viernes Negro, dibujo de Hortwachter.
Trata de reflejar las escenas que se produjeron ante la bolsa del 9 de mayo de 1873, después de la gran quiebra del mercado de valores. Muchos de los agentes de bolsa gesticulan salvajemente, muestran los rasgos que los antisemitas atribuían gustosamente a todos los judíos. Claro está, la claridad no nos deja ver los gestos, pero vamos a continuar. Freud y su mamá, Freud 16 años. Samuel Hammerslach, profesor de religión de Freud en el gimnasio, digamos algo así como secundaria, y amigo generoso y paternal suyo. Betty Hammerslach. Ajá. Aquí está la fotografía que les muestro siempre en toda la familia de Freud, cuando Freud era un jovencito, creo que sí es él, pero creo que ya estaba estudiando en la universidad. 1876. Tenía él 20 años, está de pie en el centro, frente a la cámara. Su medio hermano Emanuel le da la espalda. Si mal no recuerdo, bueno, no recuerdo exactamente si era él su gran amigo de la infancia, Emanuel. En la fila de atrás, de izquierda a derecha, su hermana Pauline, Ana, Rosa Marie, Rosa y Marie, Mitzi, Simón Nathanson, sobrino de Amalia. Sentados en la segunda fila aparecen la hermana de Freud, Adolphine, Dolphy y sus padres. ¿Quién es esa niña? No dice aquí. El niño en el sillón es probablemente Alexander, él, hermano de Sigmund. Se desconoce la identidad de los otros dos niños. Ok. El laboratorio del Centro Experimental de Trieste, perdón, donde Freud investigó sobre las gónadas de anguilas en la primavera de 1867. Y por supuesto esto como trabajo experimental, como trabajo neurológico, me parece. Ujú. Dibujos de Freud para su artículo sobre la lamprea, que él describió como el ínfimo de los peces, el más chiquito de los peces. Su estudio sobre los ganglios y la médula espinales del Pesromyxon lo escribió en 1878 mientras trabajaba en el laboratorio de Ernst Bruck. Ernst Bruck. Martha Bernays, en 1880, aproximadamente 2 años antes de conocer a Sigmund. Qué linda. Marta en 1884, a la edad aproximada de 23 años. Durante su compromiso, cuando estaba apasionadamente enamorado de ella, Freud llegó al convencimiento de que las fotografías no reflejaban suficientemente su personalidad. Pues tiene una mirada muy penetrante, muy fuerte. Aquí parece mucho más delicada. Mina Bernays, hermana de Marta y más joven que ella, a mediados de la década de 1890, se integró en el hogar de Freud. Ciertamente, vivió con ellos toda su vida, Mina, junto a su hermana y su marido, el gran filósofo alemán Ernst Bruck, más tarde Ernst von Bruck, que influyó en Freud más que ningún otro de sus profesores, ciertamente. Hermann Nothnagel, profesor de medicina interna de la Universidad de Viena. Freud trabajó para él como asistente clínico entre 1882 y 1883. Theodor Meinert. Todo esto está mucho más explicado en la biografía de Ernest Jones, que también les dejo en la descripción. Theodor Meinert, profesor de psiquiatría en la Universidad de Viena, quien un día gozó de un amplio prestigio internacional. Y llegamos hasta ahí, queridas, queridos. Nos quedamos entonces página 161 o 153. Desde luego, ajá. Comenzaremos ahí la siguiente lectura, el siguiente abordaje y ya veremos hasta dónde llegamos en este extenso capítulo sobre
la creación del psicoanálisis que dedica Peter Gay. Ajá. Cuídense mucho, queridas, queridos. Nos estamos viendo. Bye.